Hola a todos, bienvenidos a este espacio, a este club de lectura que hemos preparado con mucho amor para todas ustedes. En este mes de marzo vamos a empezar con este maravilloso libro, Las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres, de la autora Nancy DeMoss Wolgemuth. Este libro personalmente ha bendecido mucho mi vida y sé que también hará lo mismo con todas ustedes. Y bueno, este es el inicio, este es el primer capítulo y vamos a argumentar y vamos a ver cómo Dios habla hoy a nuestras vidas. En este libro vamos a poder encontrar que antes de llegar al primer capítulo tenemos un prólogo y en el prólogo básicamente habla algo muy importante porque el libro nos lleva a el principio de los principios, el inicio de todo, que es la creación cuando está Adán y Eva. Y este tiempo lo vamos a hacer con mucho amor, con mucha intención. Siempre les invito a que puedan ustedes también ser parte. Cuando yo les pida, por favor, lee tú, entonces lo vamos a leer, ¿ya? Si es que ustedes pueden tener a la mano el libro físico, y como les vuelvo a decir, háganlo para que estén como que a la par y ver dónde yo estoy mientras voy conversando, pero también vamos a ir topando como el libro. Yo les voy a decir, ahora, por favor, lee tú, ¿ya? Entonces, bueno, así más o menos va a ser la dinámica. Vamos también a tener unos grupos, si es que se puede hacer unos grupos pequeños, depende cuántas estamos, pero si no en un mismo grupo vamos a tener tiempos de retroalimentación y unas pequeñas actividades, ¿ok? Ojalá acabemos en una horita, entonces para no tomarnos mucho el tiempo de todas. La diapositiva, por favor, en la parte del primer versículo. Ahí. Quisiera empezar con esta pequeña frase. En el prólogo, nosotros vamos a ver a lo que ustedes vayan leyendo el libro un poquito más, que nos incita mucho sobre lo que nosotros estamos creyendo, ¿sí? Nosotros, todas como mujeres en general, estamos siempre creyendo en algo, creyendo en nuestras culturas, por nuestra manera de crecer, siempre nos enseñaron a creer en algo. Cuando nosotros pensamos en creer, no solo se tiene que ir al área religiosa, sino también al área, como les digo, cultural, social, académica. Entonces, nosotros siempre estamos creyendo en algo, en cualquier cosa. Entonces, quisiera que pudiéramos tomarnos un minuto para pensar en esto. Si tú tuvieras que completar esta frase, últimamente he estado creyendo que, ¿qué hemos estado creyendo? ¿En qué estoy creyendo ahora? ¿Ok? Te voy a dar un momento en el que tú puedas pensar. Ahí donde tú estás, piensa un momento, tal vez cierra tus ojitos o si tal vez necesitas mirar a algo fijamente, piensa en qué estás creyendo últimamente. Tal vez algo que alguien te dijo, algo que viste, algo que te dijo un pariente, algo que sentiste, ¿en qué estás creyendo en este tiempo? Ok. Y no me lo digas, simplemente tenlo en tu mente. Y vamos a continuar. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, estamos actualmente, yo veo en consulta, veo en noticias, veo en familia, veo en iglesia, todas estas cualidades que muchas y lastimosamente muchas mujeres lo tenemos. Y no solo mujeres que no conocen de Dios, sino mujeres cristianas. Y en el libro, justamente en el prólogo, como les decía, van a encontrar esto, que existen muchas mujeres que se han sentido agotadas, exhaustas, disminuidas, agobiadas, confundidas, enojadas, frustradas, desanimadas. Em, y no sé si la siguiente lista me puedes ayudar leyendo, Carlita, todas esas cualidades que se están viviendo ahora. Derrotadas, deprimidas, avergonzadas, volubles, tensas, inseguras, solitarias y temerosas. Ok, muchas gracias. Tal vez con algunas de estas cualidades tú te has sentido identificada en este tiempo. Es para pensar, ¿ok? Siguiente, por favor. Ya leímos un poquito sobre la autora, pero en el libro también menciona, y es algo con lo que quiero empezar, la idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros y también a través del libro, es este versículo, Juan 10:10. Jessica, ¿me puedes ayudar leyendo este versículo, por favor? Ahí en la pantalla. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. ¿Qué pensamos cuando vemos este versículo? ¿Qué es lo primero que se te viene en la mente, Jessica? O sea que Dios nos quiere dar una vida, pero totalmente distinta a la que realmente vivimos, ¿no? Porque todos estamos a veces agotados, ajetreados y todo, y no nos ponemos a pensar que Dios nos quiere dar una vida mejor, maravillosa,
como él dice, en Mm, abundancia. A veces amén. pasamos desapercibido eso porque nos bloqueamos con tanto que tenemos. Así es, así es. Y yo creo que justo tú mencionabas, a la dirección a la que vamos, ¿no? Porque mucha gente cuando a veces leemos este versículo pensamos, en abundancia se refiere a lo económico, o se refiere a que tengamos bastante para inclusive compartir. No, no solamente, él habla abundancia en las áreas de nuestra vida y también ahora vamos a entrar mucho en esta área de un bienestar. Y como también me compete a mí de un bienestar emocional poder compartirles. Entonces, quisiera que nos vayamos con eso. El Señor quiere darnos vida, vida emocional, abundancia emocional. Amén. Y integral en todas nuestras áreas, pero Él es el dador, de Él viene la vida. Es así que después de pasar del prólogo y empieza el prólogo, no sé si ustedes donde están pueden como abrir el librito, pero en el librito, bienvenidas a las que siguen llegando, en la parte del prólogo hace como un querido diario, ¿ya? Vayan un poquito antes del capítulo 1, ya dice querido diario. Entonces, aquí, ¿sí ven? Dice amado diario. Entonces, aquí ustedes van a ir encontrando y vayan subrayando, porque habla tan bonito sobre cómo Eva escribiera a su diario. Y las que son mis pacientitas aquí, se van a sentir como que identificadas cuando les mando a escribir. Porque, muchas veces no sabemos ni cómo escribir, ¿no? Pero esta sería una idea de cómo Eva escribiera, ¿ok? Y bueno, la tarea, y para que se queden con intriga también, es que ustedes se puedan leer todo, ¿no? Leer todo lo que dice aquí. Miren, aquí habla sobre que ella estaba ahí diciendo: "Mira, diario, hoy estoy como Adán", esta parte de la segunda línea dice: "Como siempre, Adán y yo nos levantamos temprano para salir a caminar con Dios. En esos paseos siempre han sido lo mejor del día". Ella empieza feliz, ella empieza contenta. Ella, no es que estaba mal en esos momentos, pero luego ella continúa contando lo que pasó. Y es a lo que el libro nos lleva para empezar, y como yo les dije, al comienzo de todo, a la creación. Pero algo importante en la creación no es simplemente lo lindo que estaba pasando, sino que yo creo que todos saben, todas aquí saben, y es la caída, es el pecado que entró. Leamos esta segunda parte de la hoja. Dice: "La conversación que sostuvimos quedó grabada para siempre en mi mente". Aquí está hablando Eva de ella con la serpiente. La criatura me hizo preguntas que jamás se me habían ocurrido. Luego me ofreció cosas que nunca había tenido y que nunca me imaginé como una necesidad en mí. Y esto quiero que nos vayamos pensando sobre cómo han empezado estas mentiras en nosotros, porque muchas veces no nos hemos dado cuenta. No sé si a alguien ahí que desee puede leer conmigo desde esta parte que dice: "Me ofreció aquí", esa parte, me ofreció independencia. Carlita, creo que tú prendiste el micrófono. Eti, el Lelea, Léele ese pequeño parrafito, por favor. dice, me ofreció independencia de Dios y de Adán. Una posición, aunque siempre había venerado a Dios y a Adán. Esta criatura dijo que ahora ellos me darían el lugar que merecí. También me ofreció conocimiento de los misioneros exclusivos de Dios. Además, el consentimiento para comer del fruto del árbol plantado en medio del huerto. Hasta ahí, por favor. Gracias, mi Carlita. Sí, entonces ahí ella, Eva, está hablando de la serpiente. Y algo que me pareció muy intrigante es esto que ella acaba de decir. Y es que dice que lo que le ofreció era primero conocimiento de unos misterios exclusivos de Dios y que también le había dicho que va a darle independencia tanto de Dios como de Adán. Ustedes sigan también en sus libros ahí en la parte de que ya vamos entrando al capítulo 1. Hasta ahí el prólogo nos habla mucho. Hasta ahí el prólogo nos habla sobre el inicio en el jardín del Edén y de una manera bonita como de escritura, como Eva hubiera escrito en su diario. Pero ella dice: "La serpiente me hizo preguntas que yo nunca me las he hecho". Y de alguna manera el pecado, porque ahora sabemos que eso era pecado, en ella no sabía qué estaba pasando, pero eso era pecado, no se mostró feo,
se mostró muy apetecible. Y ella dice ahí algo, dice, me ofreció independencia de Dios, independencia de Adán. ¿Cuántas de nosotras aquí hemos estado muy tentadas a comer de este fruto, específicamente viéndolo así, como Eva en estos momentos? ¿Verdad? Porque nosotras, las mujeres, ustedes van a ir leyendo el libro también, en donde menciona que es interesante analizar, de hecho muchos teólogos lo han hecho así, esta parte de las escrituras que está específicamente en Génesis 2 y en Génesis 3, en donde dice que Eva fue tentada y luego cayó y todo. Pero dice algo peculiar ahí en la manera que Dios nos creó a nosotras como mujeres, en cómo funcionamos emocionalmente, en cómo funcionamos em, espiritualmente también, en la que estamos más susceptibles a escuchar mentiras o voces, a escuchar o prestar atención a lo que a veces pasa afuera, que el diablo aprovecha esas mentiras para hacernos caer. Y nosotros, por consecuencia, hacemos caer a nuestro esposo, por ende también a nuestra familia. Entonces yo me quedé pensando mucho en esta parte, ¿ok? Y es lo que vamos viendo aquí en capítulo 1. Dice el capítulo o el título del capítulo dice la verdad o las consecuencias, el origen del engaño y el impacto en el diseño femenino. ¿Cómo tú crees que está el diseño femenino en la sociedad en este tiempo? ¿Qué consideras tú? Yo creo que ahorita está súper tergiversado realmente. Por esto, o sea, yo he escuchado mucho en mis amigas y incluso mucho en TikTok de que la energía femenina, esto, de que si no estoy cumpliendo el rol como se supone que debería estar, como que, no sé, como que yo le siento que es muy femenino igual a débil y no es eso. Yo creo es Muchas gracias, Lisbeth, y mucho gusto. Qué bueno conocerte. Sí, esta, esta peculiaridad en este mundo en el que estamos actualmente es algo que nos llama mucho la atención, porque vemos también en el libro, eh, empezando el capítulo, en donde nos menciona que este diseño femenino que el Señor puso desde un principio ha sido muy atacado. Y sí, también vemos que el diseño masculino ha sido afectado. Pero vemos que desde un principio, y vemos eso en el inicio de la palabra de Dios, vemos que la serpiente o el diablo, el engañador, como lo menciona el libro también, ataca a la mujer en primer lugar, porque le toca su área con mucha confusión. Las mentiras traen confusión. Entonces, ese engaño no es, como el libro también lo menciona, no es de la noche a la mañana. No es como, ay, hoy estoy normal, tranquila en mi vida y de la noche a la mañana ya, el día de mañana amanecí con anorexia, con bulimia, con depresión. No es así, es un proceso. Es un proceso que empezó como una idea, como una publicación, como un comentario de alguien, porque vi algo en alguien, porque me sentí mal. Entonces es un proceso. Entonces, esto es la manera en la que el engaño, así es la manera en la que el engaño viene a nosotros. Y es la manera en la que el diablo empezó desde la primera mujer, que fue Eva. Y vemos eso, del paraíso a la vergüenza. Eva comienza en una armonía perfecta con Dios y con Adán, ¿verdad? Ella al escuchar a la serpiente, su percepción cambia, pasa de ver a Dios como ¿qué? Como un proveedor generoso, a verlo como alguien restrictivo. Entonces, aquí vemos un simbolismo que es el fruto. Sabemos bien que no fue una manzana, no fue una pera, no sabemos qué tipo de fruto fue, pero fue un fruto que representa la independencia o autonomía. Este, el deseo de ser su propio Dios. Y como acabamos de leer en el prólogo, ahí donde Eva dice, me habló sobre ser independiente de Dios. Me habló sobre ser independiente de Adán. ¿Cuántas veces nosotras nos hemos sentido, yo no necesito de mi esposo para nada, ni de mis papás para nada, ni de mis hijos para nada, ni de mi jefe, ni de nada? Peor de Dios, no necesito. Yo creo que todas nos hemos llegado a sentir así. Y eso nos da mucho que pensar, porque no hemos sido las únicas. Nos hemos dado cuenta que desde el día uno, la primera mujer fue tentada por las mismas cosas, querer una independencia de Dios. Y existe ahí un conflicto interno. Duda, ¿duda de qué? De la bondad de Dios, desatención a la palabra revelada y empieza ese juego de culpas, ¿no?
no, no fue tu culpa, fue mi culpa. ¿Qué le dijo Adán? La mujer que tú me diste, Dios, ¿ok? Entonces, es ahí en donde vemos cómo empieza el engaño en nosotros. En todo el capítulo vemos cómo se empieza a ver a Satanás como el antagonista y vemos aquí, yo les he dado un poco como en resumen, estas tácticas que ocupa Satanás. Y vemos que ocupa un disfraz, porque él no aparece como una bestia y como o un monstruo, ¿no? Sino como algo deseable, como el éxito, la cultura, consejos. Y ustedes van a darse cuenta en el primer capítulo, y si es que ustedes pueden, vayan al primer capítulo ahorita. Si no, vayan conmigo ahorita que les voy a compartir. Estamos aquí avanzando. Entonces, es lo que ya les estaba hablando, ¿no? Venos aquí, abre los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Ella comió, ella aceptó. Y a lo que yo me voy era que esta parte del libro que me gusta, no sé si Rosita, quisiera que me ayude leyendo. Yo ahorita le voy a subrayar desde dónde podríamos empezar, que me ayude leyendo, pero esta parte en donde Satanás empieza, ¿no? Y dice aquí algo importante. Desde aquí, desde la parte no hay. Satanás promete dar lo mejor y paga con lo peor. Promete honra y paga con aprobio. Promete placer y paga con sufrimiento. Promete ganancias y paga con pérdida. Promete la vida. Pero lo que a mí me gustaría que poco a poco vayamos es como que dándonos cuenta que eso está pasando con nosotros. Y muchas veces no estamos siendo tan conscientes de eso, de en dónde estamos dejándonos nosotros seducir, ¿ok? Como dice aquí, Satanás no ataca el poder de Dios directamente. ¿Qué es lo que está atacando? Está atacando su carácter, porque él sabe que contra su poder, él no se puede meter, porque el poder de Dios es infinito comparado para lo que es Dios, para lo que es el diablo, pero con su carácter, no específicamente en contra de él, sino que se va a hacerles pensar a las personas algo diferente en torno a su carácter. Si convence a la mujer de que Dios no es bueno, ella buscará su felicidad fuera de su voluntad. ¿Cuántas veces han venido a nosotros estas ideas de que, eh, ay, voy a hacerla más pequeñita, eso. Esas ideas de que ir a la iglesia, de que qué aburrido, de que Dios es un Dios aburrido, de que estás malgastando tu tiempo, de que estás muy religiosa, de que también tienes que hacer, no sé, algo más juvenil o algo más chévere o búscate otra manera, ¿no? Entonces es siempre el diablo atacando el carácter de Dios con sutilezas. Hay un versículo que igual habla de las quenuas sutilezas, o sea, es como que el diablo viene a nosotros con mentiras tan seducibles, tan a veces ni nos damos cuenta. Y el libro menciona también que viene a través de una serie, de una película. Habla también, me llamó mucho la atención porque decía que viene a veces, lastimosamente, eh, con líderes, con pastores, con consejeros, con terapeutas, con psicólogos, con personas que no se han puesto a buscar al Señor y que lastimosamente, en vez de ser una ayuda, ha sido una piedra de tropiezo para las personas, ¿ok? Entonces, ¿qué nos incentiva el libro también es a buscar la verdad que la encontramos en Dios? Porque Satanás está ahí buscando cómo atacarnos. Vemos que Eva, ¿qué hizo primero? Escuchó la mentira, luego ¿qué hizo? La creyó y luego actuó conforme a ella. En psicología nosotros vemos las mismas cosas. ¿Qué significa lo primero que ella escuchó? Son esas creencias nucleares que a veces nosotros tenemos en nuestra familia, como les decía, en nuestra sociedad, en nuestras generaciones. Ella luego creyó. ¿Qué empieza en nosotros a hacer eso? Eso se llama pensamientos automáticos. Nosotros empezamos a generar esas ideas ya automáticamente. Es que mi esposo no me contestó el teléfono. Ay, es que seguro está viéndose con alguien más sin tener nosotros pruebas. Ojo, sin tener nosotros pruebas, ya generamos pensamientos automáticos que muchas veces son en base a una creencia. Y también esta parte, luego, de hacer. ¿Qué significa esto en psicología? Como lo que nosotros creemos
ya determina lo que hacemos. No estamos yendo a la palabra de Dios a ver qué es lo que dice la palabra de Dios para nosotros actuar, para nosotros reaccionar, sino que nosotros empezamos a creer y creemos y hacemos, como lo hizo Eva. Eva escuchó a la serpiente, empezó a creer, sí, cierto. Yo creo que no me voy yo puedo ser tal vez más como Dios, entender algunas cosas, secretos de Dios, como lo dice el libro, algo que tal vez no está en mi conocimiento y yo podría hacerlo. Tal vez por eso Dios me prohibió y empezó a creer, a creer. Independencia de Adán. Yo también puedo ser como Adán. Y es lo que decía justamente Lisbeth. Creo que yo también puedo ser igual que el hombre en muchas cosas. Y eso empieza a decir lo que nosotros, cómo nosotros debemos de actuar. Lastimosamente, ahora es así y a veces no nos damos cuenta, inclusive nosotros, siendo cristianos. Rápidamente quiero mostrarles el resumen del capítulo en donde ustedes pueden fijarse mucho más en las partes que yo estoy subrayando, ¿no? Nos habla de un fundamento. Si ustedes pudieron revisar un poquito más del libro, ahí dice el fundamento, porque el capítulo 1 es prácticamente eso, en torno a las mentiras que vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que nosotros al retomar la historia del Edén, como ahorita lo estamos haciendo, nos damos cuenta que existe algo que es el engaño, que no es algo de ahora, no es algo, ay, es que ahora la gente es tan engañada, las jovencitas, las mujeres son tan engañadas porque existe mucho TikTok, porque existe mucha películas, Netflix. No, no es algo de ahora, es algo desde el día uno, es algo desde el principio de la creación, que fue una estrategia de Satanás para separar a la criatura de su creador, para nosotros eh, estar separadas de Dios. Entonces vemos también cómo la serpiente no le atacó de frente, sino que fue de una manera sutil y está siendo cuestionada la bondad de Dios y alterando su palabra. Y eso vemos mucho ahora, inclusive yo veo mucho también en consulta, con todo este tema de la identidad. Y veo también en jovencitos, en jovencitas que están siendo muy afectadas en la identidad. Y a eso nos vamos con esto, esta pequeña parte que dice este segmento, la alterando sus palabras, cuestionando la bondad de Dios. Cuando nosotros nos creemos esas mentiras que nos dicen afuera, no, tú no naciste para ser mujer, tú debiste ser hombre. No, tú no naciste siendo hombre, tú debiste ser mujer. Como ahora existe eso, inclusive de esa nueva tendencia. Tú creo que tienes unos rasgos medios lobos, medios perros, creo que eres peria, ¿no? Está afectando la identidad, que de alguna manera, desde un principio, la serpiente, el enemigo, el engañador, quiso hacer con Eva, ¿ok? Este capítulo enfatiza que cada problema actual, ¿desde qué? La amargura hasta la esclavitud emocional, ¿sí? Es una línea, ¿no? Porque empieza con una amargura, empieza con un cuestionamiento, pero luego ya se hace una esclavitud y eso menciona el libro. Ya tú te haces esclavo emocionalmente porque vas creyendo esas mentiras. Pero eso tiene una raíz y dice que fue creer, empezar como Eva, escuchó, luego creyó y luego actuó. Entonces, invitando a las lectoras a ¿qué nos invita este capítulo? Nos invita a tener una cirugía radical de qué? No solo del corazón, no solo físico, del pensamiento, de la manera en la que nosotros pensamos. Quiero que de tarea ustedes vayan y encuentren estas frases, ¿ok? Si pueden hacerlo screenshot o pueden escribir estas frases, pero quisiera que ustedes vayan al capítulo 1 y encuentren estas frases y las subrayen, ¿ya? Porque quisiera que pensemos mucho en estas frases. Dice, Satanás promete dar lo mejor y paga con lo peor. Promete vida y paga con la muerte. Lisbeth, ¿podrías ayudarme leyendo la número 2, la siguiente? Claro, dice, las mejores mentiras son las que más se parecen a la verdad. Ya, la tercera. Calica, por favor. Nuestra cultura enfrenta una enfermedad del alma de proporciones epidémicas.
Jessica, la última, por favor. La libertad genuina es fruto de la obediencia. Entonces ahí vemos unas frases muy importantes que es como que van a ir marcando la esencia del libro, ¿ok? Pero yo quisiera que las meditemos. Cada uno de ustedes medite estas frases, las que leyeron como las que solo escucharon, medite estas frases, ¿ok? Podemos, no sé si todas pudieron tomarle un screenshot o quieren esperar hasta escribir. Les voy a dar un minuto para que puedan meditarla o terminar de escribir o tomarle una fotito para avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Yo me voy a tomar un poquito de agua y les invito a que en estos tiempos con un buen cafecito, una buena agua, un tecito, que nos acompañen para poder hacerlo un poco más ameno, ¿ya? Vamos a hacer estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué cree que las mentiras que más nos afectan suelen estar disfrazadas de un supuesto sentido común o un supuesto bienestar? ¿Por qué considera eso? A veces solemos, por decirlo así, por no aceptar lo que es la verdad, preferimos creer en la mentira. Como que eso nos calma un poco, pero no debería ser así. Hay como la palabra que dice en la pregunta mismo, o sea, aparentamos estar bien, pero o sea, en el fondo sabemos que es mentira, pero a veces como que nos conformamos con eso, pero la realidad a la larga eso nos afecta porque no es la verdad, digámoslo así. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Creo que acotando un poquito más a la pregunta, ¿no? Es poder ir entendiendo de por qué estas están disfrazadas de un sentido común. ¿No les ha pasado que en algún diálogo, alguna conversación con alguien les dicen, mira, o por lo general, veo que cómo trabajan algunos colegas sin meterme en esto también mucho, pero yo veo que muchos se van por estos lados, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se va con esto de disfrazar de bienestar o de sentido común? En terapia, algunas personas suelen trabajar de esta manera. Por ejemplo, un caso X que no se evalúa mucho, pero que no se ha evaluado mucho yo, porque cada caso es independiente, pero una persona que viene a decir que quiere divorciarse. No me estoy metiendo específicamente en el caso, pero la mayoría de terapeutas les pueden decir que no son cristianos, ¿no? Les pueden decir, mira, tú necesitas un bienestar, tú necesitas sentirte bien. Lo que tú tienes que hacer si te sientes bien es separarte y divorciarte, hazlo. Entonces aquí vemos, ¿no? Esto, una mentira disfrazada de bienestar, que les dicen simplemente tienes que hacerlo porque te da bienestar. Y esa también es ahora la moda actual en torno a otros temas, ¿no? Por ejemplo, si tú, igual otra pacientita la otra vez me dice, es que yo sé que me tengo que operar y si yo no me opero no me voy a sentir bien y eso va a traer bienestar a mí, entonces yo me voy a operar. Entonces decía, ok, no nos vamos a meter en el proceso de la operación en sí, pero sí entendiendo un poco más por qué tú piensas que te va a dar bienestar solo si te operas. Esa es la única opción. Entonces aquí vemos estas mentiras que supuestamente nos traen un bienestar o un sentido común. Y la pregunta también decía, ¿por qué vienen así? Y es porque el diablo piensa, el diablo quiere que nosotros busquemos algo rápido. El libro, ustedes van a ir leyendo, menciona que estamos en un tiempo en el que queremos así, estamos en la época microondas, ¿no? Queremos estar flacas, no queremos ir al gimnasio, no queremos hacer ejercicio, queremos simplemente una sesión, una cirugía o algo que nos haga flacas en un día. ¿Ok? Entonces, no estamos queriendo tomarnos la tarea de hacer las cosas bien en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, esas son las mentiras de bienestar o de sentido común. Segunda pregunta, Carlita, dice, en la historia de Eva, ella añadió palabras al mandato de Dios, ni la tocaréis. ¿Cómo solemos retocar nosotros la verdad hoy? Voy a poder hablar un poquito más sobre esta pregunta. Nosotros vemos en la Biblia, ¿no? Y les invito por tiempo, no topo ahorita muchos versículos y todo, pero vemos en el capítulo 2 y luego en el 3 esta parte en donde Dios les está diciendo, ustedes pueden topar de todos los frutos, de todos los árboles, perdón, pero de este en específico, no, no, ni siquiera le toquen. ¿Por qué crees
que Dios le dijo eso a ellos. No se acerquen a este árbol, no se acerquen a este en específico. ¿Tú ves aquí tal vez a un Dios restrictivo? ¿Qué piensas? ¿Por qué Dios les dijo esto? Mandé, bueno, eh, Dios ya sabía, ¿no? Todos los planes que tenía. Pero yo creo que esa es una instrucción o em, o cuando les decimos a nuestros hijos y estamos, se me fue la palabra, delegando, no es la palabra delegar, Prohibiendo tal vez, o dando, exacto, como dando una orden, diciéndole, a ver, de este árbol tú no lo vas a tocar. Y es como que, bueno, está bien, no lo voy a tocar, porque en ese rato cuando estaba Eva no lo tocaron. Pero fue la serpiente que es como que le llamó y le dijo, eh, y habló con Eva, ¿no? Porque Eva no tenía, o sea, ya le dijo la indicación, le dijo, de este árbol no tocaréis, no, o no le veas. Y, y fue más bien que la serpiente le tentó sin el enemigo. A veces uno piensa, estamos así sin pensamientos, ¿no? Estamos haciendo nuestros quehaceres, nuestras cosas, y ya pues tal vez vemos alguna película y ya pues se nos cayó el chispito de que, ay, ya vinieron ideas, cositas así. Yo creo que es por eso más de editar y el no ver o no escuchar, tratar de, de no conectarse con las cosas que tal vez nos pueden desenfocar de los pensamientos que tiene Dios para nosotros. Más o menos así. Y si sí, estoy errónea, me aviso porque no, todo está muy bien. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, todo suma al proceso de poder ir aprendiendo. Y sí, bueno, creo que como mamás también nos identificamos mucho a la manera en la que Dios muchas veces quiere educarnos a nosotros, porque también nosotros educamos a alguien más, ¿no? Entonces, sí, bueno, juntando algo más, es como eh, nosotros lo vemos desde un punto, pero Dios lo ve desde otro punto, ¿ok? Y el mandato de Dios se iba a eso porque prácticamente quiero que nos vayamos con esta palabra. Dios nos puso límites y los límites son sanos. Y si Él dijo, pueden tomar de todo esto, ya nos indica que Él no era un Dios malo que quiso que no hagan eso, que no toquen, que no ni siquiera lo toquen. No, sino que Él sí es un Dios bondadoso y generoso que vivió. Miren, todo, yo creo que miles de miles de árboles estaban en ese campo, pero les dio un límite. Les dijo, esto no, y sean obedientes, ¿ok? Entonces nosotros también em, podemos cambiar o tocar eso en nuestras vidas hoy, ¿ok? Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender esos límites que vienen de parte de Él. La pregunta número 3, Jessica, no sé si tú puedes ayudarme respondiendo. Dice, ¿cuál es la diferencia entre sobrevivir? Claro que aún no leemos el libro todavía, ¿no? Pero dice, a los problemas y vivir en la vida abundante que menciona este capítulo. ¿Qué piensas tú que es una diferencia entre sobrevivir y vivir una vida abundante? Bueno, pienso que sobrevivir es como, digamos, tratar de hacer las cosas y todo, tratar de cumplir, digamos, en ese punto. Ujú, Pero ya vivir, o sea, vivir en abundancia es, o sea, realmente hacerlo con conciencia, acercarnos más a Dios, ujú, ser conscientes de las cosas que nos están dañando. Bueno, obviamente que Dios, si es que ponemos en nuestras oraciones, Dios mm, irá quitando las cosas que no debemos ver, escuchar, así es. las personas que no deberían estar cerca de nosotros, que tal vez nos vayan a hacer daño, vayan a hacer tal vez que nosotros nos alejemos más bien de Dios. Y bueno, esa es una de las cosas fundamentales que yo siempre oro a Dios y Dios ha ido Mm, quitando muchas personas de mi vida. Obviamente duele, a veces nos acostumbramos a ciertas personas, pero luego nos damos cuenta que como que esas personas iban a llegar a un punto donde iban a cambiar esa fe y esa sed que tenemos de Dios, tal vez. así es. Gracias, Jessica. Y yo creo que es muy bueno también darnos cuenta cómo nosotros lo estamos viviendo así en nuestras vidas, ¿no? A veces no estamos viviendo esa vida abundante, como decía el primer versículo, ¿verdad? De Juan 10:10.
sino que estamos sobreviviendo. Como decía ahorita Jessica, estamos solo cumpliendo con cosas, pero el Señor nos quiere llevar a vivir una vida abundante, ¿ok? Y ahí en el capítulo ustedes van a ir viendo poco a poco eh, que eso lo menciona, cómo hacerlo, ¿ok? Y L- Lisbeth, quisiera que puedas tú ayudarme rápidamente con la pregunta número 4. Dice, ¿cómo influye el concepto que tenemos de Dios en la forma en que reaccionamos ante nuestras circunstancias difíciles? ¿Qué dirías tú? A ver, yo creo que influye en todo realmente, porque si creemos y tenemos certeza de que Dios va a estar con nosotros, es nuestro Padre, es mi paz, es quien me sostiene, creo que en medio de esto viene cualquier circunstancia y igualmente en el dolor, yo creo que Él también, como dice la palabra, Él me sostiene y Él recoge mis lágrimas. Entonces, lo veo desde una perspectiva en la que si lo conocemos como papá, como conmigo, pues también sostiene, ¿no? Pero sin más, entonces todo cabe, todo podemos cambiar y nos vamos a meter en una burbuja de yo, que yo necesito salir de esto, pero no sé cómo. Yo tengo que pasar esto, pero no sé cómo. En cambio, si estamos con Dios, realmente creo que hay alguien delante de mí, que hay alguien quien me sostiene y hay alguien quien me llama a descansar en medio de Así es, muchas gracias. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque entendemos que es la importancia de lo que tenemos en nuestra mente. Y la pregunta dice lo que nosotros tenemos, pensamos sobre Dios. Entonces, eh, yo les voy a dar ahorita un minuto de 8:14, 8:15, que nosotros podamos pensar, donde ustedes estén, cierren sus ojitos, por favor, y piensen en qué es lo que tú estás pensando sobre Dios en algún momento difícil. Primero piensa en ese momento difícil, tal vez algo que te está pasando ahorita, tal vez algo que hoy te pasó, o tal vez algo que estás pasando durante mucho tiempo, no sé si es con tu familia, con tu pareja, en tu trabajo, en tus estudios. Piensa en algo especial, específico, y piensa qué estás pensando de Dios con respecto a eso, ¿ok? Un minutito más, porque ya son las 8:15, hasta las 8:16. Un minutito. Ahora quisiera que puedan ir conmigo, una vez que hayan pensado en eso y lo mediten, ¿ok? Algunas veces aquí les voy a pedir hablar y compartir lo que piensan, lo que desean responder, pero muchas veces les voy a invitar a que ustedes puedan simplemente meditar con el Señor en eso, ¿ok? Y ahora les voy a compartir la parte final del libro. Quisiera que podamos entender ahora antes de irnos, antes de ir al capítulo 2. Prácticamente el capítulo 1 hablaba de eso, de todo lo que hemos dicho en esta sesión, ¿no? De Eva y su proceso y cómo nos hemos afectado a nosotros hasta la actualidad por creer en estas mentiras. Pero ahora nosotros tenemos que empezar a hacer algo, empezar a actuar. Y este libro nos va a ayudar mucho con ese proceso. En esta última hoja, ustedes ven, antes de ir a la segunda parte, que ya es el capítulo 2, em, si ustedes están ahí, pueden ir conmigo, y si no, léanla aquí en la pantalla. Nos da 3 partes, 3 pasos, perdón, para nosotros empezar a hacer algo. Antes de ir a empezar a estudiar cada una de estas mentiras, empezar a hacer algo, ¿ok? Y número 1 dice: identifica una o más áreas de esclavitud o una conducta pecaminosa. Es muy probable que ya puedas reconocer algunas, ¿ok? Recién acabamos de hacer el ejercicio de pensar en un problema difícil que estamos pasando, porque todos pasamos de circunstancias, pero ahora no quiero que pensemos en eso. Ahora vamos a tomarnos un espacio, eh, y si es que hoy ahorita no lo puedes hacer, lo puedes hacer cuando estés en tu casa,